Una semana antes de Navidad oí a mi familia planear humillarme delante de todos y luego echarme, así que cambié mis planes. El 24 de diciembre, papá llamó, ¿dónde estás? Me reí y le aconsejé que no me esperaran, ni al servicio de catering. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Soy Alondra, tengo 28 años, y mi taller de costura es mi reino. No es grande, solo un espacio abierto en mi departamento en Guadalajara, pero aquí, yo soy la reina. El aire siempre huele a lino nuevo, al ligero picor de los tintes naturales y al familiar aroma del aceite de máquina de coser. Las paredes son un caos organizado de creatividad, bocetos clavados en un tablero de corcho, muestras de tela de todos los colores y texturas, y fotos de mujeres indígenas con sonrisas radiantes, cuyas manos tejieron los textiles que tanto atesoro. Mi marca, Alma de Tela, no es solo un trabajo. Es mi manifiesto. Es mi forma de decirle al mundo que la belleza puede ser sostenible, que la tradición puede ser moderna, y que una mujer puede construir un imperio por sí misma, incluso si ese imperio al principio cabe en una sola habitación. El zumbido de mi máquina de coser es constante, una melodía meditativa en medio del ajetreo de la temporada navideña. En la pantalla de mi laptop, a un lado, el rostro de doña Elodia, la líder de la cooperativa de tejedoras en Oaxaca, me sonríe a través de una videollamada intermitente. Alondra, mija, el último envío salió esta mañana, dice, su voz tan cálida como una tarde soleada. Los recibirás a tiempo para los pedidos de Navidad. Muchísimas gracias, doña Elodia, respondo, bajando la velocidad de la máquina. Usted y las demás mujeres me han salvado. Los clientes están fascinados con los nuevos patrones. Es gracias a ti, muchacha. Nos has dado un precio justo y cuentas nuestra historia con respeto. No como otros, que solo vienen, regatean y se van. Hablamos unos minutos más sobre la familia, sobre el clima, sobre un nuevo color que están experimentando. Esta es la parte que más amo de mi trabajo, la conexión. No se trata solo de transacciones, se trata de construir relaciones. Mi padre nunca entendería esto. Para él, los negocios son cifras frías en un balance general, negociaciones de poder en lujosas salas de juntas. Para mí, los negocios son personas. Después de colgar, vuelvo a mi labor. Pero el silencio en la habitación ahora se llena con otra voz, una que vive permanentemente en mi cabeza. La voz de mi padre, Arturo Rivera. Miro otra ventana en la pantalla de mi computadora, donde la propuesta a medio escribir para el Grupo Solara está abierta. Es mi oportunidad más grande hasta ahora. Un conglomerado de hoteles y resorts de lujo quiere un socio exclusivo de moda. Quieren singularidad. Quieren sostenibilidad. Quieren una auténtica historia mexicana. Alma de Tela tiene todo eso. Un destello de orgullo se enciende en mi pecho. He llegado hasta aquí por mi cuenta. Con sudor, con noches en vela, con cada centavo de mis escasos ahorros. Pero entonces, como una nube tóxica, la voz de mi padre resuena, ahogando esa pequeña alegría. Son solo costuras. ¿Cuándo harás algo de verdad? Cierro los ojos, apretando la tela bajo la aguja de la máquina. El síndrome del impostor. Así lo llamó mi terapeuta. Esa sensación de que cada éxito es solo suerte, que eres un fraude a punto de ser descubierto. Y la semilla de ese síndrome fue plantada y regada cada día por mi propia familia. He pasado mi vida entera tratando de escapar de la sombra gigantesca de Tequila Legado Rivera, el legado que mi padre valora por encima de todo. Es un hombre hecho de tradición y orgullo. Y en su mundo, una hija con un negocio de trapos es una decepción, una mancha antiestética en el retrato familiar perfecto. Abro los ojos, mirando mi vago reflejo en la pantalla oscura. Una mujer de 28 años, independiente, dueña de un negocio en crecimiento. Pero, ¿por qué?
¿Por qué sigo sintiéndome como una niña que intenta demostrar que es digna de ser amada? El timbre de mi teléfono suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es mi madre. Suspiro, preparándome mentalmente. La temporada navideña ha llegado, y con ella, la obligación de regresar a la casa que me enseñó todo sobre el éxito, excepto cómo sentirme exitosa. 18 de diciembre. El aire en Guadalajara había comenzado a enfriarse, trayendo consigo el sabor de las fiestas, el aroma a canela del ponche caliente, el olor a pino de los árboles de Navidad en venta por todas partes. Conduje mi viejo coche a través del imponente portón de hierro forjado de la hacienda de los Rivera. Cada vez que volvía, sentía como si retrocediera en el tiempo, convirtiéndome de nuevo en la pequeña alondra que siempre intentaba no romper nada. La hacienda estaba tan espectacular como siempre, decorada para la Navidad con una perfección gélida. Los jardineros daban los toques finales a enormes coronas, y luces blancas se enroscaban en cada tronco con precisión milimétrica. Era hermoso, pero sin alma. Como las fiestas que mis padres organizaban. Estacioné y tomé una caja de regalo cuidadosamente envuelta. Dentro había un rebozo de seda. Me había llevado 2 meses terminarlo. Hilé la seda yo misma, la tejí en mi pequeño telar de cintura y la teñí con añil natural usando técnicas ancestrales. Cada hebra contenía mi esperanza, una frágil esperanza de que mi madre, Casilda, viera el esfuerzo, viera el arte y, tal vez, me viera a mí. Al entrar en la casa, la ama de llaves me saludó con una sonrisa cálida pero ensayada. Señorita Alondra, bienvenida. Sus padres y el joven Darío están en el despacho del señor. Gracias, respondí con una sonrisa. Pensaba subir primero a mi antigua habitación, pero luego pensé que quizás era una buena oportunidad. Tal vez podría hablar con mi padre a solas, mostrarle cuán en serio me tomaba mi trabajo. Caminé por el pasillo de mármol, el eco de mis zapatos sonando fuera de lugar. Al acercarme a la pesada puerta de roble del despacho, oí voces. La puerta no estaba completamente cerrada, solo entornada. Levanté la mano para tocar, pero entonces mi nombre fue pronunciado desde adentro, y mi mano se congeló en el aire. No puedo soportarlo más, resonó la voz de mi padre, Arturo, llena de impaciencia e irritación. Ese negocio de trapos suyo es un chiste. He invitado a Ricardo y al señor León a la cena de Nochebuena. No puedo permitir que me avergüence delante de ellos. Señor León. Ese nombre fue como un puñetazo en el estómago. El CEO del Grupo Solara. Mi corazón empezó a martillear. No te preocupes, papá, dijo la voz de mi hermano Darío, engreída y despectiva. Mi plan la va a curar. Le pedí a Marco, mi amigo del banco, que preparara un análisis financiero. Le vamos a demostrar lo miserablemente que está fracasando, delante de todos. Probaremos que su tiendita en línea apenas gana centavos. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Una intervención. Una humillación pública. La voz de mi madre se unió, melosa y venenosa. Perfecto. Después de que quede en ridículo, tendrá que aceptar el puesto de marketing que le preparaste, Arturo. No tendrá otra opción. Y vamos a vaciar su habitación. Darío necesita más espacio para sus trofeos de polo. Hay que vaciar su cuarto, coincidió Darío. Todo ese montón de sus materiales es un desorden. Le diré al jardinero que tire todo eso. Tirar todo eso. Querían tirar mi mundo. Los rollos de tela que tanto me había costado encontrar, las herramientas que había ahorrado para comprar, mis diseños a medio terminar. Todo sería desechado como basura. Me quedé allí, inmóvil, con la respiración atrapada en la garganta. La caja de regalo en mis manos de repente se sentía pesada, sin sentido. El rebozo de seda que había tejido con todo mi amor y esperanza era ahora solo un símbolo de mi estúpida inocencia. Yo esperaba una conexión, mientras ellos planeaban mi destrucción. Retrocedí, paso a paso, tratando de no hacer ruido. Cada palabra suya era un cuchillo, cortando más profundo en una herida que nunca había sanado realmente. Me di la vuelta y salí de esa casa a toda prisa,
con el corazón hecho 1.000.000 de pedazos. Al sentarme en el coche, lancé la caja de regalo al asiento trasero con rabia. No lloré. Todavía no. En ese momento, la única sensación era un vacío helado. Había pasado 28 años buscando la aprobación de estas personas. Y esta noche, finalmente tenía mi respuesta. Para ellos, yo no era una hija. Era un problema que necesitaba ser resuelto, una vergüenza que debía ser ocultada, una existencia que debía ser borrada. Conduje sin rumbo, las conocidas calles de Guadalajara se desdibujaban a través de una neblina de traición. El coche seguía avanzando, pero mi mente rebobinaba una vieja película, una colección de momentos que había intentado enterrar. Mi propio Museo del Dolor. La primera pieza de la exhibición apareció, mi fiesta de graduación universitaria. Me recordé en el estrado, con la toga y el birrete, sosteniendo mi discurso como la mejor de la generación de diseño. Hablé sobre la pasión, sobre perseguir los sueños, sobre el poder de la creatividad. Cuando miré hacia el público, vi a mi madre sonriendo y saludando, pero era una sonrisa para las cámaras de sus amigas. Mi mirada buscó a mi padre. Estaba sentado allí, entre mi madre y Darío, pero no me miraba a mí. Tenía la cabeza inclinada, absorto en su teléfono, revisando cifras que sabía que eran acciones o informes de ventas del legado Rivera. En mi momento más brillante, ni siquiera pude competir con su negocio. Esa noche, en el lujoso restaurante que había reservado, todas las felicitaciones fueron para Darío. Un brindis por mi hijo, que acaba de cerrar el trato de distribución en Europa, anunció mi padre con voz estentórea, levantando su copa de champán. Todos aplaudieron. Nadie mencionó mi título con honores. Estaba guardado en su funda de piel en la silla junto a mí, tan silencioso como mi propia existencia en esa familia. La película cambió de escena. Segunda pieza, el vestido de cortina. Era uno de los primeros diseños de los que me sentí verdaderamente orgullosa. Un vestido largo de lino, teñido en tonos ocres, con intrincados detalles bordados a mano. Me lo puse para una cena familiar, con el corazón latiéndome de nerviosismo. Cuando entré, Darío, que siempre sabía cómo lanzar el comentario más venenoso, me miró de arriba a abajo y se burló. Parece una cortina, dijo. Deberías dejar que mamá te lleve de compras. Lo que más me dolió no fue su comentario, sino la reacción de los demás. Mi padre esbozó una sonrisita. Y mi madre, en lugar de defenderme, se unió a la burla. Deberías haberte puesto el vestido que te compré en Palacio de Hierro. Esta niña, qué gusto tan peculiar tiene. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera una broma inofensiva. Pero para mí, fue un rechazo total a quién era yo. No solo no les gustaba el vestido, no les gustaba mi esencia. La última pieza del museo de esta noche, la tarjeta de presentación. Aproximadamente un año después de fundar Alma de Tela, el negocio comenzaba a dar pequeños pasos. Tenía una base de clientes leales, había sido mencionada en un par de blogs de moda locales. Todavía estaba luchando, pero era feliz. Un domingo por la tarde, mi padre me llamó a su despacho. Por primera vez, un rayo de esperanza brilló en mí. Quizás quería preguntar por el negocio. Quizás finalmente veía mi esfuerzo. Pero no. No hizo ni una sola pregunta. Simplemente sacó una tarjeta de presentación de su cartera y la deslizó por el brillante escritorio de caoba hacia mí. Este es un amigo mío, trabaja en recursos humanos en una empresa de importación, dijo, con un tono condescendiente. Cuando te canses de jugar a la tiendita, llámale. Un trabajo estable, con pensión. Jugar a la tiendita. Eso era todo lo que pensaba de mi pasión, de mis noches en vela, de mis sacrificios. Un juego de niños. Recuerdo haber tomado la tarjeta, con la mano temblorosa. No grité. No discutí. Solo dije en voz baja, gracias, papá, y salí de la habitación. Esa noche, rompí esa tarjeta en 100 pedazos. Cada trozo era un juramento silencioso de que tendría éxito, no para demostrárselo a él, sino para demostrarme a mí misma que yo no era una broma.
El coche se detuvo frente a mi edificio de apartamentos. Apagué el motor, sentado en la oscuridad. El museo había cerrado sus puertas. Las piezas habían sido guardadas. Pero el dolor seguía ahí, latente y punzante. No solo me habían ignorado. Habían intentado activamente apagar mi fuego, una y otra vez. Y el plan para la Nochebuena era simplemente el acto final de crueldad en una larga cadena de crueldades. Llegué a mi departamento, mi refugio, y cerré la puerta de un portazo, el sonido retumbando en el silencio. Por un momento, me quedé allí, apoyada contra la puerta, tratando de respirar. Mi mundo acababa de ponerse patas arriba, y me sentía como si estuviera en caída libre, sin nada a que aferrarme. Mi mirada cayó sobre la caja de regalo que yacía en el suelo, donde la había arrojado al entrar. El rebozo de seda. El símbolo de mi estúpida esperanza. Una rabia, caliente y feroz, surgió desde lo más profundo de mi pecho. Corrí hacia ella, agarré la caja, rasgando el elegante papel de regalo. Saqué el rebozo. Era suave y sedoso en mis manos, el resultado de cientos de horas de trabajo y amor. Había imaginado la sorpresa de mi madre, la forma en que se lo pondría sobre los hombros y sonreiría. Un grito escapó de mi garganta, un sonido de dolor y resentimiento reprimido. Lancé el rebozo a un rincón de la habitación. No quería volver a verlo. Y entonces, me derrumbé. Me deslicé por el suelo, abracé mis rodillas y rompí a llorar. Lloré por la niña Alondra que siempre intentaba llamar la atención de su padre. Lloré por la adolescente que siempre se sintió fuera de lugar en su propia familia. Lloré por la joven mujer que intentaba construir algo propio, solo para ser tratada como basura por sus seres más queridos. Las lágrimas fluyeron sin cesar, un diluvio de tristeza y decepción acumulada durante años. Pero a medida que los últimos sollozos se apagaban, mientras mi cuerpo se sentía exhausto por el llanto, algo más comenzó a surgir de las cenizas de mis emociones. Un vacío. Y en ese vacío, hubo espacio para un nuevo sentimiento. Un sentimiento frío, duro y peligroso. Determinación. Me levanté tambaleándome y fui a mi escritorio. La pantalla de la computadora seguía encendida, mostrando la propuesta para el Grupo Solara. Su oferta. El reconocimiento de un extraño, una potencia en el mundo de los negocios que mi padre respetaría. Una idea se encendió en mi mente, tan clara y afilada como un trozo de vidrio roto. ¿Quieren verme fracasar? ¿Quieren que sea su chiste? Perfecto. Les daré un espectáculo que jamás olvidarán. Ya no me sentía triste. Solo había una llama latente ardiendo en mis venas. La llama de la ira. Del amor propio pisoteado. Tomé mi teléfono y busqué el número de Jimena. Cuando contestó, mi voz no temblaba, no sollozaba. Estaba inquietantemente tranquila. Jime, dije. Necesito tu ayuda. No voy a huir. No voy a dejar que ganen. Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego Jimena dijo, con la voz llena de preocupación. Alondra, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Nunca he estado mejor, respondí, y me di cuenta de que era verdad. El dolor me había roto, pero también me había liberado. Ellos encendieron el fuego, Jime. Y ahora van a ver cómo ardo. Voy a darle la vuelta al tablero. El primer paso de mi plan no era atacar, sino construir una fortaleza. Necesitaba un lugar seguro, un lugar al que pudiera llamar hogar cuando mi verdadero hogar se había convertido en un campo de batalla. Solo una persona vino a mi mente. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi tío Bruno. Mi tío, el hermano menor de mi padre, era la oveja negra original de la familia Rivera. Había renunciado a su puesto predestinado como vicepresidente delegado Rivera 30 años atrás para convertirse en escultor. Vivía en San Miguel de Allende, en una casa llena de luz, arte y libertad, todo lo que le faltaba a la hacienda de mi padre. Contestó al instante. Alondra, querida. Justo estaba pensando en ti. ¿Ya me enviaste los bocetos del nuevo vestido?
Su voz cálida derritió un poco de la capa de hielo alrededor de mi corazón. Hola, tío, dije, tratando de mantener mi voz estable. Tengo una pregunta un poco extraña. ¿Tienes planes para Nochebuena? Se quedó en silencio por un momento, la alegría en su voz desapareció, reemplazada por la comprensión. Él conocía demasiado bien las batallas que yo libraba. Mis planes son siempre los mismos. Yo, mi arcilla y una buena botella de vino. Pero tengo la sensación de que ese plan está a punto de cambiar, ¿verdad? Respiré hondo. Tío, lo están haciendo de nuevo. Le conté todo. Sobre las palabras que escuché a través de la puerta entornada. Sobre el plan de humillación pública. Sobre vaciar mi habitación. Hablé de manera clara, sin llorar, simplemente exponiendo los hechos. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Casi podía oírlo apretar los dientes. Mi hermano, dijo finalmente, su voz profunda y cansada. Nunca cambia. Suspiró, un suspiro cargado con la tristeza de décadas. ¿Sabes, Alondra? Creo que Arturo tiene miedo. Nuestro padre, tu abuelo, lo trataba exactamente igual. Siempre impositivo, siempre exigiendo perfección, siempre menospreciando cualquier cosa que no encajara en sus planes. Mi hermano ha pasado toda su vida tratando de complacer a un fantasma. Y ahora, él está repitiendo el mismo ciclo que lo hizo tan miserable. Sus palabras no excusaban las acciones de mi padre, pero me dieron una nueva perspectiva. No disminuía el dolor, pero revestía su crueldad con una capa de tragedia. Pero eso no es una excusa, continuó el tío Bruno, su voz endureciéndose. Nada justifica tratar a tu propia hija de esa manera. Mereces ser amada incondicionalmente, ser celebrada por ser quien eres. ¿Me estás escuchando? Te escucho, susurré, mientras una lágrima solitaria finalmente rodaba por mi mejilla. Entonces no preguntes más, dijo. Vente para acá. Esta casa siempre es tu casa. Tendremos nuestra propia Nochebuena. Una Nochebuena de ovejas negras. Celebraremos nuestra libertad. Gracias, tío. No sabes cuánto significa eso para mí. Claro que lo sé, respondió suavemente. Ahora, ve y haz lo que tengas que hacer. Y recuerda, no estás sola. Cuando terminó la llamada, sentí una nueva fuerza. Tenía un aliado. Tenía un lugar a donde ir. Mi fortaleza estaba construida. Ahora era el momento de forjar mis armas. Mi arma no eran los gritos ni las acusaciones. Mi arma era mi trabajo. Mi talento. Mi intelecto. Y mi objetivo ahora era afilarla hasta que fuera tan letal que pudiera cortar a través de la gruesa capa de arrogancia de mi familia. Volví a mi escritorio, donde la propuesta para el grupo Solara todavía esperaba. Pero no me limité a terminarla. Decidí convertirla en una obra maestra, una declaración irrefutable del valor de Alma de Tela y de mí misma. Durante las siguientes 48 horas, mi departamento se transformó en un cuarto de guerra. Dormir se convirtió en un lujo. El café se convirtió en mi mejor amigo. Trabajé como una posesa, impulsada por una extraña mezcla de furia e inspiración. Comencé revisando toda la propuesta. Era buena, pero no suficiente. Necesitaba ser brillante. Me sumergí en la investigación. Analicé los informes anuales del Grupo Solara, su estrategia de marca, sus competidores. No solo quería venderles ropa, quería demostrarles que entendía su visión a un nivel profundo. Agregué una sección completamente nueva de análisis de mercado, señalando un nicho que, Alma de Tela, podía llenar perfectamente: la creciente demanda de los viajeros de lujo por experiencias auténticas, sostenibles y significativas. Luego, me concentré en la parte creativa. No me limité a enviar los diseños existentes. Pasé una noche entera dibujando una nueva colección cápsula, diseñada exclusivamente para ellos. La llamé la Colección Solara. Cada diseño estaba inspirado en una de sus propiedades: los tonos turquesa del mar en Cancún,
los colores terracota de la arquitectura en San Miguel de Allende, el azul profundo del cielo nocturno en el desierto de Los Cabos. Escaneé los bocetos, los traté digitalmente y los presenté de manera profesional, con muestras de tela y paletas de colores detalladas. Finalmente, la parte que sabía que más impresionaría a alguien como el señor León, el plan de negocios. Desarrollé un plan de marketing a 5 años, incluyendo campañas en redes sociales, colaboraciones con influencers de viajes sostenibles y eventos de lanzamiento exclusivos en sus resorts. Creé una detallada proyección financiera, mostrando el potencial de ingresos y el impacto positivo en su marca. Cuando terminé, era casi el amanecer del 21 de diciembre. Miré la propuesta de casi 50 páginas en mi pantalla. Ya no era una oferta. Era un plan maestro para una pequeña revolución en la industria de la moda y la hospitalidad. Era la prueba de todo lo que mi padre decía que yo no era: una estratega, una empresaria, una visionaria. Respiré hondo y redacté un correo electrónico. No lo envié a la dirección general, sino a la asistente personal del señor León, cuyo contacto había encontrado después de una hábil búsqueda. Estimada señora, escribí. Por favor, haga llegar esta propuesta actualizada al señor León. Confío en que contiene la respuesta que él ha estado buscando. Quedo a su disposición para discutirla más a fondo. Atentamente, Alondra Rivera, fundadora, Alma de Tela. Presioné enviar. Cuando el suave sonido de enviado salió de la computadora, sentí una extraña calma. Había hecho todo lo que podía. Había movido mi pieza en el tablero de ajedrez. El resto ya no estaba en mis manos. Pero por primera vez en días, sentí que tenía el control. Había transformado mi dolor en poder, su desprecio en mi motivación. Sin importar el resultado, sabía que había luchado por mí misma con el arma más afilada que poseía. Después de enviar la propuesta, una parte de la carga que llevaba se aligeró. Ahora era el momento de preparar el resto del plan, los regalos. Si mi familia quería un espectáculo en Nochebuena, les daría un espectáculo. Pero yo sería la guionista. Fui a mi armario y saqué 3 cajas de regalo de lujo que había comprado hace tiempo para una ocasión especial. Papel de envoltura color crema, lazos de seda color champán. Una apariencia perfecta, al igual que la imagen que mi familia siempre se esforzaba por proyectar. Pero por dentro, la verdad era completamente diferente. El primer regalo era para mi padre. Tomé el humide de puros de cedro que le había comprado para su cumpleaños el año pasado, un regalo que nunca había usado. Saqué todos los costosos puros Coiba. En su lugar, coloqué un trozo de papel cuidadosamente doblado. En él, había escrito con mi mejor caligrafía: el legado no es lo que dejas, sino lo que construyes. El segundo regalo era para mi madre. Tenía un espejo de mano de plata antiguo, una herencia de mi bisabuela. Amaba sus intrincados detalles florales. Con el corazón apesadumbrado, lo golpeé suavemente contra el borde de la mesa, lo suficiente para crear una larga grieta que atravesaba el cristal. Una belleza rota. Coloqué el espejo en la caja, sin ninguna nota. El espejo hablaría por sí mismo. El último regalo era para Darío. Saqué una pluma Fuente Montblanc que sabía que él siempre había codiciado. Se sentía pesada y lujosa en mi mano. Con cuidado, quité el cartucho de tinta y lo dejé en mi cajón. Coloqué la pluma vacía en la caja. Un símbolo perfecto de su persona, una apariencia ostentosa, pero hueca por dentro, sin sustancia. Envolví cada regalo meticulosamente. Cada pliegue de papel, cada nudo de lazo, fue hecho con una precisión fría. Luego, llamé a un servicio de mensajería de alta gama, solicitando que entregaran estos regalos en la Hacienda Rivera exactamente a las 8 de la noche del 24 de diciembre. Ni antes, ni después. Una vez que todo estuvo arreglado, hice una última cosa por mí misma. Abrí mi computadora y compré un boleto de avión. Un viaje a Oaxaca para la primera semana de enero. Era una promesa. Un recordatorio de que después de esta tormenta, un nuevo mundo me esperaba. Un mundo donde me reuniría con artesanos, buscaría nuevos materiales y seguiría construyendo mi sueño.
Un mundo donde yo definía mi propio valor. Noche del 24 de diciembre. El mundo parecía haberse dividido en dos, y yo vivía en ambas realidades al mismo tiempo. La primera realidad era la hacienda de los Rivera. Podía imaginarla a la perfección. La luz brillante de los candelabros de cristal, reflejándose en los pulidos suelos de mármol. El tintineo de las copas de champán, el murmullo de conversaciones educadas pero vacías. Mi madre, Casilda, se deslizaría entre la multitud con un vestido de diseñador, su sonrisa perfectamente ensayada, asegurándose de que cada invitado se sintiera bienvenido. Mi padre, Arturo, estaría en el centro de todo, con una copa de tequila legado Rivera reserva de la familia en la mano, hablando de logros empresariales, su voz resonante y autoritaria. Y Darío, mi hermano, estaría a su lado, una copia al carbón, contando un chiste a un grupo de empresarios que reirían de forma forzada. El ambiente sería ostentoso, lujoso y sofocante. Todo perfectamente orquestado para impresionar, especialmente a invitados importantes como el señor León del Grupo Solara. Habría una banda en vivo tocando villancicos clásicos suavemente. Habría camareros con impecables uniformes blancos moviéndose en silencio, ofreciendo bandejas con canapés exquisitos. Todo sería una actuación impecable de riqueza y éxito. Y en ese teatro, mi ausencia sería una nota discordante, una inconveniencia que mis padres estarían tratando de ocultar. Podía imaginar la tensión detrás de sus sonrisas, las miradas constantes hacia la puerta principal. La segunda realidad era la casa del tío Bruno en San Miguel de Allende. Y aquí era donde yo estaba realmente presente. No había mármol, sino cálidos suelos de baldosas de barro. No había candelabros de cristal, sino la suave luz amarilla de faroles y el fuego crepitante en la gran chimenea. En lugar de música clásica, escuchábamos guitarras acústicas tocadas por un amigo del tío. El aire aquí estaba impregnado de olores reales, el aroma del ponche caliente con canela y guayaba, el olor a maíz de los tamales cociéndose al vapor, y el olor a pino del árbol de Navidad, decorado con adornos artesanales en lugar de esferas importadas. A mi alrededor estaba mi familia elegida. El tío Bruno, con su suéter gastado y un brillo de alegría en los ojos. Jimena, riendo a carcajadas por el chiste de alguien. Varios otros amigos artistas del tío, a quienes no les importaba tu cuenta bancaria, solo tus historias. No teníamos camareros. Cocinamos juntos, limpiamos juntos. Estábamos jugando una partida de lotería, y los gritos de «buenas» resonaban por la habitación cada vez que alguien ganaba. Estaba sentada en un viejo sillón, con una taza de ponche caliente en las manos, y por primera vez en una Navidad que pudiera recordar, me sentía en paz. Estaba sonriendo de verdad, una sonrisa que venía desde el fondo de mi corazón, no una máscara para ocultar la ansiedad. Aquí, nadie me preguntaba por mi plan a 5 años. Nadie juzgaba mi ropa. Nadie me comparaba con nadie más. Simplemente me aceptaban, a Alondra, tal como era. El reloj marcó las 7:45 de la noche. En ese preciso instante, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un escalofrío recorrió mi espalda, sacándome del calor de esta realidad. Miré la pantalla. Papá. Había llegado el momento. Mi función estaba a punto de comenzar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Le hice una seña a Jimena, señalando el teléfono, y ella asintió comprensivamente. Me levanté y salí al balcón. El frío de la noche de San Miguel me golpeó, un agudo contraste con el calor del interior. El cielo nocturno estaba despejado, lleno de estrellas. Respiré hondo, el aire helado despejando mis pulmones. Miré el nombre en la pantalla una vez más. Papá. Durante 28 años, una llamada de este número podía hacer que mi corazón se acelerara, que las palmas de mis manos sudaran. Traía consigo el peso del juicio, de la expectativa, del poder de decepcionarme con solo unas pocas palabras. Pero esta noche, algo era diferente.
Cuando deslicé el dedo para contestar, mi mano estaba completamente firme. Alondra, bramó la voz de mi padre a través del teléfono, sin saludo, solo impaciencia. ¿Dónde estás? Los invitados están esperando. Deja de avergonzarme. Me quedé en silencio por un momento, escuchando los sonidos de su lado de la línea. Música, conversaciones. Los sonidos de un mundo al que ya no pertenecía. Estoy donde debo estar, papá, dije, mi voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Con gente que me respeta. Oí cómo aspiraba aire con furia. ¿Qué tonterías estás diciendo? Estás arruinando la Nochebuena. El señor León no deja de preguntar por ti. Vuelve a casa ahora mismo. Señor León. Así que había llegado. Perfecto. No lo creo, dije suavemente. Creo que estoy salvando mi propia Nochebuena. No tengo tiempo para tus dramas de adolescente, Alondra. Te ordeno que vuelvas a casa. Ordenar. Esa era siempre su manera. No pedir, no discutir. Ordenar. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ya no sentía miedo. Ya no sentía dolor. Solo sentía una extraña lástima. La voz que una vez tuvo el poder de romper mi corazón ahora era solo el ruido sin sentido de un hombre que estaba perdiendo el control y no sabía qué hacer. Sonreí en la oscuridad. Una sonrisa genuina. Ah, y papá, dije, con un toque de alegría en mi voz. Te aconsejo que no me esperen. Hice una pausa para que las palabras calaran. ¿Ni al servicio de catering? ¿Servicio de catering? ¿De qué estás hablando? No lo dejé terminar. Colgué. Luego, hice algo que debería haber hecho hace años. Entré a mis contactos y bloqueé el número de mi padre. Luego bloqueé el de mi madre. Finalmente, bloqueé el de Darío. Listo. Me quedé en el balcón un momento más, respirando el aire de la libertad. No se sintió como un acto de venganza. Se sintió como un acto de liberación. Como si acabara de cortar un cordón invisible que me había atado toda mi vida. Ya no era una marioneta en su obra de teatro. Era la directora de mi propia vida. Cuando volví a entrar, Jimena me miró con ojos preocupados. ¿Todo bien? Asentí, mi sonrisa ahora radiante. Mejor que nunca. Mientras yo saboreaba mi libertad en San Miguel, en la Hacienda Rivera, el caos apenas comenzaba. Arturo Rivera miraba su teléfono, incrédulo de que su hija acabara de colgarle de una manera tan descarada. ¿Qué dijo? Susurró Casilda a su lado, con el rostro tenso. Nada. Tonterías, gruñó Arturo, tratando de mantener la compostura. Se volvió hacia la fiesta, con la intención de inventar alguna historia. Una enfermedad repentina. Una emergencia de trabajo. Cualquier cosa para salvar las apariencias. Pero no tuvo la oportunidad. El señor León, un hombre alto de cabello canoso y la mirada penetrante de un águila, se había acercado. Era el hombre al que Arturo más quería impresionar esa noche. El contrato de distribución exclusiva de tequila Legado Rivera para toda la cadena de resorts del Grupo Solara podría llevar a su empresa a un nuevo nivel. Arturo, amigo mío. Dijo el señor León, pero su mirada estaba fija en la pantalla de su propio teléfono, y una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Noticias fantásticas. Mi junta directiva acaba de aprobar un acuerdo importantísimo con la familia Rivera. El rostro de Arturo se iluminó al instante. Su ira se desvaneció, reemplazada por el triunfo. Lo había logrado. ¿De verdad, León? Sabía que no me decepcionarías. Dijo, dándole una palmada amistosa en la espalda al señor León. Vamos, brindemos por ello. Darío también se acercó, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Había ganado. Su plan había funcionado para eliminar el problema Alondra, y ahora la familia tenía un nuevo logro que celebrar. Pero el señor León negó con la cabeza,
su sonrisa se hizo aún más amplia. No, no contigo, Arturo. Lamento si hubo una confusión. Arturo se quedó helado, la copa en su mano se detuvo a medio camino. ¿A qué te refieres? El señor León no respondió de inmediato. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Se subió a un pequeño escalón, atrayendo la atención de toda la sala. La música se detuvo. Todos se giraron para mirar. Damas y caballeros, dijo el señor León, su voz resonando. Tengo un anuncio muy emocionante. Esta noche, el Grupo Solara ha encontrado al socio que hemos estado buscando para dar forma al futuro de nuestros resorts. Arturo lo miraba, con el rostro lleno de confusión. Ese socio, continuó el señor León, es una marca que encarna todo en lo que creemos: innovación, sostenibilidad, respeto por el patrimonio cultural y una visión empresarial extraordinaria. Hizo una pausa, dejando que el drama creciera. Ese socio es la marca Alma de Tela. Y la mente detrás de ella no es otra que la hija de nuestros anfitriones, un talento excepcional, la señorita Alondra Rivera. Si una bomba hubiera estallado en la sala, no habría causado un silencio más mortal. Todas las miradas, absolutamente todas, se clavaron en Arturo. Su propuesta fue fenomenal, prosiguió el señor León, ajeno a la devastación que sus palabras estaban causando. Hemos decidido que Alma de Tela será la marca de moda exclusiva para toda nuestra nueva línea de Resorts Boutique. Un contrato multimillonario. La fusión de herencia cultural y visión de negocios moderna de la señorita Rivera es verdaderamente inspiradora. Este es el futuro en el que queremos invertir. Arturo, debes estar inmensamente orgulloso de tu hija. Es un genio. Cras. La copa en la mano de Darío se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose añicos. Casilda se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par con horror. Y Arturo, él se quedó allí, petrificado. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del shock. La humillación. Era peor que 1000 acusaciones. La humillación que él había planeado tan meticulosamente para su hija ahora se había derrumbado sobre él, frente a todos, de una manera 100 veces más pública y resonante. Su obra de teatro había terminado. Pero el humillado no era Alondra. La fiesta no pudo terminar más rápido. Después del impactante anuncio del señor León, el ambiente en la hacienda se volvió tan incómodo que era casi imposible respirar. Los invitados intentaban ofrecer felicitaciones forzadas a Arturo, pero sus miradas estaban llenas de una mezcla de curiosidad y lástima. Todos entendían lo que acababa de pasar. El rey había sido desnudado en su propio trono. El señor León, quizás finalmente dándose cuenta de la tensión en el aire, se excusó cortésmente para irse temprano. Realmente debo llamar para felicitar a la señorita Alondra de inmediato, Arturo, dijo con una sonrisa imperturbable. ¿Tiene su número personal? El que tengo parece no funcionar. Fue el golpe de gracia. Arturo solo pudo balbucear algo ininteligible, y el ama de llaves tuvo que acompañar al señor León a la puerta. Cuando el último invitado se fue, y la pesada puerta de roble se cerró, un silencio ensordecedor cayó sobre la mansión. Ese silencio era más aterrador que el bullicio de la fiesta. Estaba lleno de acusaciones no dichas, de vergüenza y de fracaso. Los tres Rivera se quedaron en medio del lujoso salón, que ahora parecía el escenario de una tragedia. Casilda fue la primera en hablar, su voz temblaba de rabia. Arturo, esto es un desastre. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la gente? Cállate, Casilda. Rugió Arturo, el control que siempre mantenía finalmente se hizo añicos. Arrojó su vaso contra la chimenea, donde se estrelló en 1000 pedazos. ¿Crees que no lo sé? Fue culpa de ella. Intervino Darío, con el rostro enrojecido. Ella planeó todo esto para avergonzarnos. Esa niña es una víbora. No, fue tu culpa. Arturo se volvió hacia su hijo, con los ojos inyectados en sangre. Tu estúpido plan del análisis financiero. Nos convertiste en el hazmerreír. ¿Apenas ganas centavos?
Pues esos centavos son ahora más grandes que tu contrato en Europa. ¿Por qué me culpas a mí? Fuiste tú quien quería darle una lección. Basta. Gritó Casilda, su grito anormalmente agudo. ¿De qué sirve discutir ahora? Tenemos que hacer algo. Tenemos que recuperar el control. Pero todos sabían, en el fondo, que habían perdido el control por completo. La hija que habían menospreciado, la que pretendían desterrar, ahora tenía la llave del futuro de su negocio. El poder había cambiado de manos de una manera brutal y definitiva. Arturo se desplomó en un sillón, sujetándose la cabeza con las manos. Por primera vez en su vida, no parecía un magnate del tequila todopoderoso. Solo era un hombre mayor, cansado y derrotado. La imagen de la familia perfecta, la que había pasado toda su vida construyendo y protegiendo, se había hecho humo en una sola noche. Y quien había encendido la cerilla no era otra que la hija a la que se había negado a reconocer. En el silencio roto del salón, finalmente tuvieron que enfrentarse a una verdad innegable: habían subestimado a Alondra. Y ese había sido el mayor error de sus vidas. Unos días después de Navidad, recibí un correo electrónico. No provenía de la dirección corporativa de mi padre, sino de su cuenta personal. El mensaje era muy breve. Alondra, necesito hablar contigo. Elige tú la hora y el lugar. No había disculpas. No había explicaciones. Pero la sumisión en las palabras, elige tú, lo decía todo. Era la primera vez que no me daba una orden. No respondí de inmediato. Lo dejé esperar. 2 días después, le envié un correo igualmente breve. Viernes, 10 de la mañana. En mi taller. Sabía que hacerlos venir a mi territorio era una demostración de poder. Pero lo necesitaba. Necesitaba enfrentarlos donde me sintiera más fuerte y segura. El viernes, a las 10 en punto, sonó el timbre. Mi padre y Darío estaban allí. Parecían fuera de lugar e incómodos en mi barrio bohemio. Al entrar en mi taller, miraron a su alrededor con una expresión indescifrable. Este era el mundo que habían despreciado, pero ahora se veían obligados a enfrentarlo. No los invité a sentarse. Me quedé de pie en medio de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho. Hola, papá. Hola, Darío, dije, mi voz fría y profesional. Arturo se aclaró la garganta. Alondra, yo, tu hermano y yo hemos venido a, vaciló, como si la palabra, disculparse, fuera demasiado difícil de pronunciar. Darío, con su arrogancia inherente, intervino. Necesitamos tu ayuda. El señor León no contesta nuestras llamadas. Solo quiere hablar contigo. Necesitamos que organices una reunión para discutir el contrato del tequila. Lo miré, una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Es esto parte del plan de intervención para demostrarme lo fracasada que soy? Darío se sonrojó y bajó la mirada. Finalmente, mi padre habló, su voz sonaba cansada. Alondra, me equivoqué. Nosotros, nos equivocamos. Lo siento. La disculpa finalmente salió, pero sonó débil y vacía. No, dije, y ambos me miraron, sorprendidos por la dureza de mi voz. No te equivocaste. Tenías un plan y lo ejecutaste. Simplemente te salió mal. No sientes haberlo hecho. Sientes que te hayan descubierto. Dejé que esa cruda verdad flotara en el aire. A partir de ahora, continué, vamos a tener una nueva relación. No se basará en la sangre. Se basará en el respeto. Un respeto real, no una fachada. Establecí mis condiciones. Hablaría con el señor León, pero solo después de que cumplieran 3 cosas. Primero, una disculpa sincera y pública frente al tío Bruno. Segundo, un compromiso por escrito de que nunca más interferirían en mi trabajo o en mi vida personal. Tercero, el control total e inmediato de mi parte de la herencia familiar. Me miraron, conmocionados. Pero ya no estaban en una posición de poder. Asintieron en silencio.
La negociación había terminado. Unos meses después. Estoy sentada en un taburete bajo en un pequeño patio en Teotitlán del Valle, Oaxaca. A mi alrededor están las mujeres de la cooperativa, amigas a las que respeto profundamente. Estamos tejiendo juntas en telares de cintura tradicionales, el clac-clac de las lanzaderas sonando como una melodía familiar. El sol es cálido, el aire es puro, y nuestras risas se mezclan. Hice el viaje que me había prometido a mí misma. El contrato con el Grupo Solara se firmó, y, Alma de Tela, está en pleno auge. El trabajo es más intenso que nunca, pero me tomé una semana para venir aquí, no como empresaria, sino como aprendiz. Para escuchar, para reconectar con las raíces del arte que me lo ha dado todo. Mi padre y Darío cumplieron mis condiciones. La disculpa frente al tío Bruno fue una escena incómoda, pero sucedió. Nuestra relación ahora es puramente profesional, cortés pero distante. Los ayudé a conseguir la reunión con el señor León. No lo hice por ellos, sino por los trabajadores de la destilería, que no merecían sufrir las consecuencias de la arrogancia de sus jefes. No los destruí. Simplemente me elegí a mí misma. Miro los hilos de colores que toman forma bajo mis manos. Me doy cuenta de que la Navidad pasada, el regalo más grande no fue el contrato millonario. El regalo más grande fue darme permiso para caminar por mi propio sendero, sin necesitar la aprobación de nadie. Sanar no significa olvidar, sino dejar de permitir que el pasado dicte tu futuro. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces, tienes que elegir a tu propia familia para encontrar verdaderamente tu hogar. ¿No están de acuerdo? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. No olviden darle a me gusta y suscribirse para más historias.